Me parece que el nacionalismo, que hay que dejar claro que es un invento moderno, no tiene nada que ver con los tradicionalismos comunitaristas que existían antes de la premodernidad. Por lo tanto, el nacionalismo es algo que o se inventan los estados o bien se inventan los que luchan por el poder de un estado. Los nacionalismos me parece que siempre han sido nefastos. Si miramos la historia de Europa, que es donde se inicia la modernidad. Nefastos. Nefastos quiere decir que los nacionalismos siempre conducen a sectarismos, conducen a enemistades, conducen, en el peor de los casos, a la violencia y a la guerra. ¿Qué podemos contraponer a los nacionalismos? ¿Hay algún tipo de patriotismo? Y yo pienso que sí. Una cosa es el patriotismo nacionalista, que es absolutamente emocional, que se basa en falsas identidades, y otra cosa es lo que podemos llamar el patriotismo cívico, y siguiendo la, me parece, afortunada formulación de Habermas, un patriotismo constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, sujetos modernos, vivimos en estados. Si estos estados no son estados de derecho, hemos de luchar, y este será nuestro patriotismo, porque estos estados lo sean. Y si estamos en estados de derecho, entendiendo por estados de derecho, estados en los que hay unas libertades, en los que hay unas elecciones para los representantes, en los que hay separación de poderes, si estamos en un más o menos imperfecto, que siempre lo será, estado de derecho, hemos de hacer que este estado de derecho sea realmente efectivo a partir de una constitución, que esta constitución debe inspirarse en uno de los mejores logros del siglo XX, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de aquí deberían escribirse todas las constituciones de los estados modernos. Y lo que deberían hacer los gobiernos, los estados, lo que deberían luchar los ciudadanos, reivindicar, movilizarse, es que este Estado de Derecho sea efectivo. Pero no solo un Estado de Derecho democrático, porque está claro que en la modernidad, o la modernidad más bien, a partir del siglo XX, no se puede plantear un Estado de Derecho en los términos de Hobbes, sino que se tiene que plantear en un sentido democrático, pero este Estado democrático de derecho debe ser también un Estado social. Un Estado social quiere decir que aparte de garantizar los derechos cívicos, que esto es lo que de alguna manera se plantea desde su formulación por Spinoza, aparte de unos derechos políticos que ya planteó, por ejemplo, Spinoza en el siglo XVII y que poco a poco se han ido consolidando en todos los estados modernos a través de la forma democrática, también unos derechos sociales. Estos derechos sociales pasan por garantizar pues, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y también, cada vez más, el derecho a un planeta sostenible, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que cada Estado tenga este patriotismo cívico constitucional, es decir, hacer que cada uno de nuestros países sea realmente este Estado democrático y social de derecho garantizado por su Constitución, y en cuanto que nosotros formamos parte de esta comunidad política, la defendemos, pero todo esto dentro de una perspectiva de lo que llamaba ya en el siglo XVIII Kant una paz perpetua. Es decir, no entenderlo como algo que es exclusivamente de nuestro Estado, sino que como algo que defendemos de nuestro Estado, desde nuestro Estado, de cara a un planeta habitable y a una perspectiva fraterna. Con lo cual hemos de ir tendiendo hacia
confederaciones, por ejemplo, Europa como una confederación, debería ser cada vez de una forma más clara, una confederación de estados que tienen su soberanía pero que ceden competencias, todo esto en el marco, digamos, de un fortalecimiento de estas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que se tiene que mantener, que se tiene que potenciar, que se tiene que democratizar también y que tiene que hacer de alguna manera un instrumento para hacerlo posible. ¿Contra qué? Pues contra los poderes burocráticos de los estados, que quieren hacer que el Estado no sea un Estado de derecho, sino que sea simplemente un Estado que garantice privilegios para sus élites burocráticas, contra los poderes económicos, que son la mayoría de las veces transnacionales o son nacionales y quieren imponer sus intereses, su poder, el poder del gran capital frente a este Estado que debe garantizar derechos, luchar contra, por lo menos ahora lo vemos como un peligro muy claro, contra estos intentos de democracias iliberales que hoy en día vemos una clara presencia por ejemplo, Trump, pero no solo en Trump, luchar contra los fundamentalismos, luchar contra los estados totalitarios. Por lo tanto, defendamos este patriotismo constitucional y cívico frente a nacionalismos, frente a fundamentalismos, frente a totalitarismos y frente también a la lógica depredadora del capitalismo.